En los últimos 20 años, la capital de Chiapas, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ha sufrido cambios significativos, no nada más en su infraestructura ni en su densidad poblacional, sino también en los patrones tradicionales de temperatura. De acuerdo a datos de la Estación de Monitoreo Biológico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, en el Cañón del Sumidero, se han registrado fluctuaciones que oscilan entre los 4 y los 7 grados centígrados en época de estiaje. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los posibles escenarios a mediano plazo? Son 6 grados que marcan la diferencia. 6 grados centígrados que son más que suficientes para descontrolar el hábitat, para modificar hábitos y para derrumbar costumbres. Y es que en los últimos 20 años, como consecuencia del fenómeno conocido como cambio climático global, el estado de Chiapas no ha sido ajeno a los efectos de este fenómeno, en el cual, sin lugar a dudas, los seres humanos hemos sido en mayor o menor medida responsables. Yo creo que son dos factores combinados. Primero, y el más directamente involucrado, es el factor del crecimiento urbano, la mancha urbana y la deforestación en Tuxtla Gutiérrez. Es decir, ha aumentado de manera significativa la cantidad de calles, asfalto, etcétera. Normalmente las calles se cubren con asfalto. El asfalto es de un color oscuro y sabemos que el color oscuro absorbe la radiación solar, absorbe el calor. Eso a nivel calle, a nivel piso, se siente mucho más el calor. La gente que trabaja en la calle, la gente que está, los policías, la gente que está vendiendo, etcétera, sabe que a nivel piso el calor es insoportable. Desde el año 1998, año en el que se registró la mayor cantidad de incendios forestales y quemas agrícolas en la historia del estado de Chiapas a la fecha, en época de estiaje, de calores intensos, se han registrado temperaturas que oscilan entre los 46 y los 51.6 grados centígrados. ¿Qué está pasando? Es la pregunta. Y más allá aún, ¿qué no nos damos cuenta del papel que jugamos los seres humanos en este desequilibrio? Tuxtla Gutiérrez tiene vientos dominantes que entran por la parte del Cañón del Sumidero y vientos que entran también por la parte del Golfo, que entran precisamente por San Fernando. Por eso las riquezas de esos cañones. Y también la gran, distribución de esos climas en la zona de la meseta de Copolla. Como parte de los cambios que ha tenido esta ciudad ha sido la urbanización abrupta en los últimos 15, 20 años, sobre todo en los últimos 10 años, tremenda. Y hemos cambiado mucho en la composición de lo que serían nuestras áreas verdes, incluso en zonas de amortiguamiento, como sería precisamente el Cañón San Fernando, la zona de los arroyos tributarios que están a partir también del cañón, y esta parte de la transición hacia lo que es Terán, San José Terán, y la parte hacia Berriozábal, que pues vemos que yo me recuerdo gratamente mis estancias en el SOMAT, en el Instituto de Historia Natural, pero en el 96 ya teníamos más o menos de 2 a 3 grados de diferencia con el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En el 2000 más o menos teníamos 4 grados de diferencia. Y en el 2008 tuvimos hasta casi 6 grados de diferencia. La pérdida dramática de cobertura vegetal en la capital de Chiapas y el desordenado crecimiento de los asentamientos poblacionales han ocasionado que la temperatura se incremente sustancialmente en zonas aisladas, creando fenómenos muy particulares conocidos como valles térmicos, pasando de una franja templada a unos cientos de metros después con fluctuaciones de hasta 6 grados. Supongamos que en la colonia Las Granjas, ubicada al norte poniente de la capital chiapaneca, se registra en época de estiaje una temperatura promedio de unos 37 grados, pero paralelamente
Unos cientos de metros hacia abajo, en la colonia Albania Alta, se registra una diferencia de temperatura de hasta 3 o 4 grados centígrados. Tuxtla está creciendo de manera desordenada. En algunos foros yo he dicho que, bueno, estamos creando a Tuxtla como una cazuela de concreto. Entonces, eso, ¿qué quiere decir? Aparte de la actividad humana que está en el trabajo diario, vehículos, empresas, etcétera, el grado de temperatura que tenemos de 1200 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos una estación meteorológica, han arrojado pues datos importantes que debemos de tomar en cuenta, y más que todo las autoridades que tienen el ordenamiento de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Porque ese crecimiento desordenado pues viene a provocar que los regímenes de temperatura vayan variando, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos estadísticos que se tienen allá con esta estación meteorológica automatizada, pues los datos arrojan que en temporada de estiaje, que hablemos de marzo a abril, digamos, el último mirador de los Chiapas oscila más o menos entre unos 6 a 9 grados de temperatura con respecto al centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez hace 30, 40 años era una ciudad que empezaba en el 5 de mayo y terminaba por donde ahora está estos centros comerciales de la zona norte, de la zona poniente, perdón. Entonces, y a los lados, pues ni siquiera llegaba de lo que es ahora Libramiento a Libramiento. Entonces era una ciudad totalmente llena de árboles, bulevares llenos de árboles. Todas las casas tenían árboles y realmente el impacto era mínimo. El Sabinal, aunque ya empezaba o ya estaba contaminado en esa época, pues corría de manera normal. Entonces, era una ciudad que todavía mantenía un equilibrio porque sus alrededores todavía estaban totalmente forestados. Toda esta parte de lo que es ahora el zoológico, la zona del Zapotal, Matumatzá, era una zona totalmente verde. Y del otro lado de la ciudad, donde tenemos el Cañón del Sumidero y demás, pues la ciudad terminaba donde estaba el zoológico en esa época, en el Parque Madero. De atrás del Parque Madero hacia arriba era pura zona de vegetación. Entonces, obviamente que las condiciones de la sensación térmica del pavimento y demás era totalmente distinto a lo que tenemos ahora. El problema de todo esto es que los efectos no se resienten de inmediato, o sea, lo que estamos resintiendo ahorita en cuestiones de cambio de temperaturas y demás, pues es de lo que se hizo precisamente hace 20 o 30 años. Todos estos cambios terribles que estamos teniendo en la actualidad, fraccionamientos nuevos en los que se arrasa toda la vegetación, no queda ningún árbol, cambios en los cuerpos de agua, en las corrientes y demás, pues en los próximos años nos van a cobrar facturas todavía más fuertes. Entonces es muy delicado. Los nuevos datos sobre cambio climático están siendo... ¿Sí está bien? Ha cambiado dramáticamente porque en los últimos meses han salido las nuevas estimaciones, las nuevas proyecciones de lo que va a pasar en el panel intergubernamental. Por ejemplo, el cambio climático hace poquito sacó su reporte y la información que dan es nada halagante. Estamos ante una coyuntura nunca vista antes en la historia de la humanidad. Es decir, el problema es más severo de lo que pensábamos. Se está hablando ahora de que puede existir el fin de la civilización a ese grado. Y estamos hablando de científicos que son muy serios, muy prudentes, que hablan lo mínimo de la parte alarmista y sin embargo se dice que podíamos estar ante un gran colapso de la civilización en el año 2030 o 2040, en 15 o 20 años. Es decir, el problema es severísimo, mucho más grave de lo que pensábamos. Lo que se había hecho, las predicciones de lo que iba a ocurrir en el año 2100, 2050, 2080, están ocurriendo ya, de ahí la gravedad.
aún estamos a tiempo de adoptar medidas que puedan, quizá no regenerar lo explotado, pero sí hacer un consumo responsable y sustentable de los recursos. Habitamos un mundo superpoblado de más de 7.380 millones de personas. Alimentar esa población sin afectar al planeta se necesitaría normalmente de los recursos de 2 planetas como el actual. Es tiempo de actuar, de pasar de las simples palabras a las acciones concretas a fin de frenar el grave, muy grave deterioro que sufre nuestro planeta Tierra. Entre tantos factores que han incidido para que los patrones de temperatura tradicionales que se registraban en la capital del estado de Chiapas hayan sufrido una alteración ostensible en un lapso de 20 años, ha sido la pérdida acelerada pero sostenida de la cobertura vegetal, nativa con que contaba la capital del estado de Chiapas. Es un ecosistema de selva baja caducifolia, sin embargo, ha sido sustituido por la superficie de concreto, la superficie de asfalto, nuevos fraccionamientos, nuevas colonias, que no se sujetan a un ordenamiento ecológico territorial. A decir de los investigadores, de no aplicarse las medidas correctivas en estos momentos, en un plazo no mayor a 2 lustros, las consecuencias pudieran salirse de control, principalmente en lo que se refiere al recurso hídrico, al agua. Paradójicamente estamos rodeados de ríos. Sin embargo, al perderse de una manera acelerada la cobertura vegetal, se evitaría la recarga de acuíferos y esto traería como consecuencia efectos negativos a nivel social, a nivel económico, pero sobre todo a nivel natural. Sin duda, es tiempo de reflexionar, pero también de poner manos a la obra. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer.